Nos encontramos aquí reunidos el día de hoy para saludar primero la instalación, formación y arranque de la gran Escuela Nacional de Formación, la Escuela de Escuelas, que ha sido orientada por nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es importante resaltar, el esfuerzo, organización y participación de nuestro hermano vicepresidente de Formación, Héctor Rodríguez, quien ha venido desarrollando un trabajo esforzado, insistente, permanente en la materia formativa, en la materia de la construcción del pensamiento político, de la formación de la teoría para construir los referentes que nos permitan profundizar la revolución. El día de hoy saludamos también desde el Centro de Altos Estudios de Investigación Bolivariana, el CEIBA, y el Sistema Nacional de Formación, en nombre de nuestro hermano jefe político y protector del Estado, vicepresidente del Partido para las Regiones de Mérida y Trujillo, nuestro hermano Jason Guzmán. Bueno, como decía, hoy arrancamos en la instalación de la Escuela Nacional de Formación del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Esta es una de las orientaciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro en el marco de las 7 líneas estratégicas de la consolidación y la conformación de este Congreso, que es el Congreso para construir una nueva mayoría. La Escuela Nacional de Formación es la cuarta línea de las 7 que ha orientado el presidente Nicolás Maduro. El día de hoy, en esta instalación, vamos a arrancar con el módulo número 1 y en ese esfuerzo y en esa tarea nos encontramos, y es un honor presentar a quienes estaremos al frente de esta responsabilidad como miembros del Consejo Académico del CEIBA, pero además integrantes de la Comisión de Intelectuales del Congreso Bicentenario de los Pueblos. El día de hoy nos acompañan el profesor Alberto Rodríguez Carucci, destacado intelectual, pensador, escritor, ensayista venezolano. Bueno, estaremos conversando en este primer módulo y en otros más sobre diferentes temas en materia formativa. Nuestro hermano camarada Alirio Liscano, historiador, pensador, escritor, y nuestro hermano Enrique Plata Ramírez, también escritor, ensayista, con varios premios en su haber, al igual que, un panel de primer nivel. El día de hoy, en el marco de esta instalación de la Escuela Nacional de Formación, este primer módulo que presenta las líneas del pensamiento revolucionario, las líneas fundamentales o fundantes del pensamiento revolucionario. Nosotros ponemos en tensión, en contradicción, en debate, en el marco de este esfuerzo formativo, primero las categorías. La categoría de lo que significa el pensamiento revolucionario. No es una categoría que podamos manejar de manera indiferenciada. No es una categoría que podamos usar para todos los términos que la definen. Cuando nosotros hablamos de pensamiento revolucionario, tenemos que identificar a qué pensamiento revolucionario nos referimos. ¿Cuáles son los referentes fundantes de nuestro modelo, del modelo socialista? ¿Hacia dónde dirigimos nosotros la construcción socialista desde los referentes teóricos que nos designan, que nos nominan, que nos nombran? Es poner en tensión el tema formativo desde los referentes nuestroamericanos, desde las posibilidades que nos definen, nos nominan, nos designan. Nosotros, en esta construcción que hemos planteado un hilo del pensamiento que arranca con Bolívar, continúa con José Martí, se profundiza con Fidel Castro y nos conduce a Chávez. Es un hilo rojo de construcción teórica, y en el marco de esos referentes pensarnos desde nosotros mismos, rompiendo el esquema de la formación acartonada, esquematizada,
que lo que hace es fracturar, pero además ponernos en unos moldes y en unas ropas que normalmente no nos quedan, no nos calzan, no nos visten, no son adecuados a esta construcción socialista que es profundamente nuestroamericana, pero es profundamente venezolana. Y eso nos lleva entonces, poner en tensión estas categorías, nos lleva entonces a redefinir, a estudiar, a revisar la categoría del sujeto revolucionario. Identificar el sujeto para un proceso formativo es fundamental. Es identificar el sujeto para vincularlo con el objeto, es decir, romper el esquema de la separación entre el que sabe y el que recibe información. Romper ese esquema que aun cuando en el medio de la pandemia estamos obligados, como lo hacemos hoy, respetar las normas de distanciamiento social y el uso del tapaboca, bueno, tenemos que hacer todo un esfuerzo por romper cerrar esa fisura, esa grieta que además nos ha obligado a calzar o a ponernos desde el pensamiento europeo, desde el eurocentrismo, identificarnos y tratar de esquematizar. Eso es un esfuerzo que en el marco de esta construcción y en el marco de la necesidad de la formación nos obliga de manera insoslayable a identificar el pensamiento nuestroamericano. Y por eso el pensamiento revolucionario debe ser claramente identificado. No podemos hablar de pensamiento revolucionario de las revoluciones burguesas de los siglos XVI, XVII y XVIII y de las revoluciones proletarias, de los movimientos emancipatorios. Entonces, más bien nosotros nos presentamos, nos encontramos. Para esta construcción colectiva nos encontramos en la necesidad de levantar las banderas del pensamiento crítico, las banderas del pensamiento descolonial, del pensamiento desneocolonial, del pensamiento contrahegemónico, de un pensamiento que vaya a contracorriente de las modas impuestas, del pensamiento eurocéntrico que, bueno, todos los que quieren verse desde ese modelo, bueno, desconocen su propia realidad. Y cuando usted desconoce su propia realidad, difícilmente puede transformar lo que no se conoce. Son elementos esenciales que nosotros, en el marco de este primer módulo y de la Escuela Nacional de Formación, queremos poner en tensión. En poner en tensión es una propuesta, no es una propuesta, no es un elemento único allí. Caeríamos en el mismo elemento doctrinario. Justamente contra la doctrina lo que pretendemos es construir un pensamiento que nos permita intercambiar, interactuar, que sea dialógico y que nos permita vernos desde nosotros mismos. No negamos, por supuesto, los aportes fundamentales del pensamiento revolucionario. No negamos a Marx, es imposible hacerlo. No negamos a Gramsci, no negamos a Rosa Luxemburgo, pero reivindicamos a Mariátegui, a Pío Tamayo, reivindicamos a todos nuestros padres libertadores, a Bolívar, decíamos a Miranda, a Simón Rodríguez, a Zamora, a todos los que nos han hecho lo que somos y nos trajeron hasta aquí. Y en el marco de esa tensión, en el marco de esos referentes esenciales que nos permiten avanzar en una mirada hacia adentro, sin empezar a construir y a profundizar la revolución socialista desde la internalidad, desde nuestra mirada propia, desde la mirada nuestra americana de Martí, y recogiendo, por supuesto, este acumulado histórico de lucha, de pueblos en rebeldía, de nuestros pueblos originarios, del Sumac Causay, del Sumac Camaña, de cómo hemos venido recogiendo las gestas emancipatorias y cómo somos nosotros, recogemos el legado de todas esas luchas en rebeldía de los campesinos contra los faraones en Egipto y las luchas en Roma, en Grecia. Recogemos esas luchas, recogemos la historia de los pueblos en rebeldía, pero recogemos, por supuesto, nuestra propia construcción heroica,
nuestra propia construcción histórica. Es decir, es entender la historia, pero vernos nosotros dentro de esa historia. No como algo alejado, apartado, separado, sino vernos dentro de esa historia y explicarnos dentro de esa historia. Ese es parte de los elementos esenciales o fundamentales que pretendemos no solo para este módulo, sino en los módulos siguientes. Este primer módulo que decíamos que es un módulo de pensamiento revolucionario, bolivariano, martiano y chavista, era necesario incorporar el estudio, el referente de Fidel Castro Ruz, que también, bueno, alimenta y alimentó y alimentará las luchas de los revolucionarios de los pueblos del mundo. Fidel Castro es un referente esencial de la construcción heroica de nuestros pueblos, la Cuba revolucionaria a la que tanto le debemos y a quien tanto le reconocemos el haberse parado como un bastión frente a las agresiones imperiales, como nos paramos nosotros hoy frente al imperialismo. Bueno, ese hilo conductor debe ser parte de los elementos que iremos construyendo en el marco de las diferentes sesiones. En este primer módulo, como mencionaba hace un rato, bueno, estamos ahorita en un plan de conversatorio, en un plan de intercambio. Ese arranque, no hay forma de que nosotros nos veamos. Las identidades rebeldes solo se consiguen, se reconocen en el mapa de la historia. No es posible cuando el proceso formativo no está historizado, bueno, se convierte en algo antidialéctico. Si no hay historia, no hay dialéctica. Y si hay algo que nosotros debemos recomponer, reconstituir, profundizar, es justamente la historia como un arma de combate. Decíamos en momentos anteriores, en sesiones, en intercambios anteriores, la historia como un referente que nos permita resignificarnos, identificarnos, conocernos y a partir de allí tejer ese hilo del pasado, el presente y el futuro. No hay otra forma de construir la rebeldía que no sea desde la historia, desde ese referente pasado, presente y futuro y desde el presente hacia atrás. Entonces, el esfuerzo telúrico del proceso formativo tiene que estar orientado a la identificación del sujeto, a la historización de ese sujeto y a la construcción de los referentes que nos nominan a nosotros, que nos señalan, que nos indican el camino, los nuestros, no los que tomamos prestados, no son los festines a los cuales llegamos tardíamente por modas intelectuales, es la posibilidad de recuperar nuestros referentes y resignificarlos y traerlos para el debate, para la formación, para la construcción de este proceso formativo. Es una propuesta, no es la única, es una propuesta que presentamos de una manera muy humilde, muy seria, como un elemento que además dejamos para la construcción de todos los núcleos formativos que hay en el país. Sabemos que esta Escuela Nacional, bueno, va a llegar a más de 130.000 personas. Bueno, en ese esfuerzo, que es un esfuerzo tremendo, además como una necesidad para profundizar la construcción socialista, no hay forma de construir un socialismo nuestro si nosotros no conocemos nuestros referentes y nuestra historia. Entonces, bueno, en ese marco referencial quiero que escuchemos y nos escuchemos en este conversatorio que seguramente será de mucho provecho y que además abre por la puerta grande, abre este primer módulo de la Escuela Nacional de Formación. Yo quisiera escuchar al profesor Alberto Rodríguez Carucci, su opinión, bueno, escucharlo, que nos haga sus aportes, profesor. Gracias. En primer término, yo creo que hay un elemento muy importante que abordar, que es tratar de visibilizar con bastante nitidez, y es que desde el siglo XVIII, por lo menos, hay un pensamiento muy articulado en el proceso cultural, intelectual, histórico, social, político de nuestro continente. Hay
un conjunto de referencias que arrancan desde ese periodo y que llegan hasta hoy con una gran continuidad y articulación. Esa continuidad podría arrancar desde Miranda, con mucha coherencia, con sus efectos en el pensamiento de Bolívar, con posterioridad en el pensamiento de figuras que quizá no estuvieron en el escenario político tan clara y definidamente como se ve a los que he mencionado, como por ejemplo Bello o como por ejemplo Simón Rodríguez, pero en continuidad ese hilo de referencias llega hasta tiempos de la independencia y de la consolidación de los estados nacionales latinoamericanos, para articularse nuevamente y de otro modo en el momento en que se produce ya el inicio del siglo XX, que comienza a integrarse un conjunto de elementos propios del pensamiento marxista, por ejemplo, al mismo tiempo que está llegando el pensamiento marxista, el pensamiento krausista, que va a ser muy importante, por ejemplo, en el caso de José Martí. Y desde allí hasta ese proceso evolutivo de apropiación que se da en América Latina, comenzando a leer su proceso, a tratar de interpretar sus dinámicas históricas desde una perspectiva que tiene su lugar de enunciación, su punto de apoyo en el propio escenario latinoamericano. Es de allí precisamente de donde figuras fundamentales del pensamiento transformador, radical de nuestro continente, de nuestra América, comienzan a articular esa memoria, articular esos legados y a darle un sentido práctico y operativo en los procesos de construcción de nuevas sociedades. Por ejemplo, es el caso de pensadores, como ya mencionaba, el caso de Fidel, el caso de Allende, el caso de otras figuras como por ejemplo Torrijos, o Juan Velasco Alvarado en el caso de Perú, que buscaron en las raíces de los propios procesos nacionales y sus vínculos latinoamericanos, buscaron los soportes para legitimar y fundamentar los proyectos de cambio que estaban adelantando. Creo que esta articulación del proceso es un mandato y una urgencia que se tiene en América Latina, porque por lo general, y creo que en eso ha tenido un papel muy importante el modo en que se ha conducido los procesos educativos en distintos niveles, siempre se tomó como referencia a pensadores que estaban situados en otras latitudes, que tenían una mirada, digamos, desde afuera, si es que se referían a América Latina, o sencillamente tenían principios de tipo general, formulaciones fundamentalmente teóricas relativas a sus propios ámbitos europeos, por ejemplo, o de los Estados Unidos, o de otras realidades, pero no tenían carnadura histórica, no tenían referencialidad práctica, real, en sus formulaciones. Entonces esto es muy importante señalarlo porque desde América Latina se vive una experiencia que está situada en la realidad misma, su problemática, sus necesidades, sus urgencias, sus posibilidades. Y en esa opción, plantearse América Latina desde América Latina parece ser mucho más sensible, por lo menos, y mucho más operativo también, pero también
responde a una necesidad. No se puede transformar lo que no se conoce, decía un pensador muy importante venezolano que fue Mario Briceño Iragorri. Está en su introducción y defensa de nuestra historia y está en su mensaje sin destino también. Esta idea me parece fundamental porque conocer América Latina es la posibilidad de buscar caminos de solución a sus problemas. Eso es lo que han hecho los pensadores latinoamericanos, eso es lo que han hecho los más destacados pensadores venezolanos también. Decía Martí, resolver los problemas conociéndolos es más factible que tratar de resolverlos sin conocerlos. Esa expresión que es de la que parte Briceño Iragorri, que era un estudioso de la obra de Martí, creo que nos viene bien para este ciclo, y creo que llama la atención sobre la necesidad, la importancia de ver ese pensamiento liberador, ese pensamiento emancipador que parte por una idea y unos principios de independencia, ese pensamiento, verlo en sus secuencias en la historia, pero no secuencias congeladas en el tiempo, sino secuencias dinámicas que van cooperando en un acumulado histórico, para usar el término que usó Gerardo, que precisamente permite entender mejor los procesos actuales que se viven en América Latina y que se viven también en nuestro país. Por el momento yo creo que esta idea del hilo de continuidad, del hilo dinámico, del hilo denso y contundente del pensamiento latinoamericano puede ser la primera proposición. Excelente, Lirio. Venimos diciendo, bueno, la necesidad de tejer ese hilo, ese entramado nuestro, ese hilo rojo, que además teja el tapiz de nuestro pueblo, de nuestra historia, de nuestra memoria, sin despachar, por supuesto, el acumulado histórico de las luchas. Mencionábamos algunas ahí de pasada. Allí nosotros señalamos a Marx, a Gramsci, a Rosa Luxemburgo, Panecoy y toda esa pléyade de pensadores europeos que, si bien son referentes de estudios importantes, nos obligan de manera casi que urgente a hacer la revisión de nuestra propia historia para no ponernos o para poner en tensión esas categorías de esos pensadores con nuestra propia realidad y nuestra propia formación. Fíjense ustedes que de alguna forma nos ocurrió que el colonialismo y el imperialismo, como fenómenos históricos, nos relegaron en todos los sentidos, no puramente nos relegaron en el plano político, militar, económico, social, cultural, militar, vamos, esta es una lista larga, sino que además nos relegaron en términos del estudio de nuestros propios problemas, pues. Nuestra propia problemática, nuestra evolución sociohistórica, sociopolítica, nuestra historia, pues. Yo les voy a contar rápidamente una experiencia personal. Cuando yo llego a la escuela de historia, esta es mi escuela de historia que quiero mucho y sigo queriendo, yo me consigo con que el plan de estudio de la escuela no tiene un curso, de ningún tipo, sobre el libertador Simón Bolívar. Yo me asombro porque yo vengo de manos de mi padre que era bolivariano. Bueno, ¿y cómo es que aquí estudiamos todo? Y sobre todo nos ocupamos de estudiar Europa. Andamos en Asia y en África, aunque con menos intensidad. Y sin embargo aquí no hay un curso sobre el libertador Simón Bolívar. Esto podía ser para alguien poco avisado una casualidad, pero no lo era. No lo era.
No lo era porque los imperios, los colonialismos, siempre contaron la historia a su manera. Y en esa historia, que casi siempre era una historia agresiva, violenta, de guerra, en esa historia ellos aparecían como los seres más amables. Vamos, como los seres más bien intencionados. Bueno, los españoles llegan aquí y como tenían que justificar toda esa cantidad de crímenes y tropelías que el propio padre de las casas puso en cuestionamiento de inmediato, el padre Montesino, vamos, los curas más aguerridos en ese tiempo en términos sociales. Bueno, esta historia ellos intentaron amabilizarla lanzando el proceso de cristianización. No es que resulta que son infieles. Resulta que no creen en Dios. Resulta que no creen en la providencia. Hay que incorporarles a Cristo. Hay que incorporarles el pensamiento de los que lo conocemos, lo manejamos y estamos en capacidad de enseñarlo. Pero el argumento sobre el que se basaba eso era el argumento de que éramos seres inferiores. O sea, era el argumento de que incluso teníamos posibilidades de ser animales. La tesis del perro cochino existió, y existió en esos siglos, cuando se polemizaba. Son famosas las tesis de Ginés de Sepúlveda, por ejemplo. Un pensador de un pensamiento sumamente atrasado, para aquel tiempo ya era demasiado atrasado, según el cual éramos animales. Y de manera bien grosera, bien vulgar, se manifestaba, se le daba nombre a eso, llamándola la tesis del perro cochino. Pero ¿cuál era el propósito de eso, en definitiva? Era un propósito ideológico. Si éramos animales, si tenían que culturizarnos, civilizarnos, si tenían que convertirnos en gente supuestamente civilizada, si tenían que hacer eso, era porque supuestamente vivíamos en una condición inferior. Pero esto mismo era el argumento sobre el que se iban a montar para después hacer todo lo que hicieron. Pues si son animales, se les puede tratar como sea, no son seres humanos. Y miren que nos trataron como sea. ¿Qué vinieron a hacer a América? Vinieron a buscar el dorado. ¿Qué era el dorado? Un país imaginario en el que supuestamente todo era de oro, solo había oro. O sea, solamente existían elementos de riqueza. ¿Por qué? Porque las tesis que estaban vigentes en Europa eran las tesis del mercantilismo. ¿Y qué decían esas tesis económicas? ¿Qué decían? No, que lo que vale en las naciones, en definitiva, es la riqueza material, el oro, la plata, los metales, las piedras preciosas. En fin, lo que era el motivo del capitalismo, que era el sistema que se estaba desplegando desde el momento en que aparecen las carabelas en el horizonte aquí, en 1492. Entonces, yo, disculpen que haga esta referencia personal en primera persona, yo, tan pronto gané mi cátedra en la escuela, me vi en la obligación que la tenía. Desde el mismo momento que llegué y me di cuenta de qué había ahí, qué no había, lo primero que hice fue abrir una cátedra sobre el libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar, la vigencia de su pensamiento, pues. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo me estoy formando en la historia, y me estoy formando en la historia de Venezuela, que fue mi especialidad ciertamente, historia de América y Venezuela? ¿Cómo es eso que yo me estoy formando en esta especialidad y resulta que aquí no hay un curso para estudiar libertador Simón Bolívar? Comparto la información, porque esta es una cosa casi asombrosa, pero la escuela de geografía
no tenía un curso de geografía de Venezuela. O sea, los estudiantes de geografía se andaban formando en el secundario, en el terciario y en el cuaternario, en las edades geológicas, pero no tenían la oportunidad de conocer la geografía de su propio país, esta tierra sobre la que estaban montados, sobre la que estaban construyendo su vida, pues, construyendo su familia. Bueno, esto también parecía cosas de casualidad, pero es que resulta que era muy bueno para los sectores dominantes que nosotros no supiéramos que esta geografía nuestra era una geografía especialmente rica en recursos. Resulta que Venezuela es país petrolero. Resulta que Venezuela es un país de mineral de hierro y acero, de bauxita, de manganeso, uranio, plomo. Cuánta cosa hay en el planeta, hay aquí. Claro, los que tenían planeado el saqueo de esa riqueza preferían que nosotros no supiéramos de ella, que no la conociéramos, que no tuviéramos información de todo ese caudal con el que contábamos, con el que contamos y con el que vamos a seguir contando. Porque más allá de lo terrible que ha sido la explotación de nuestros recursos, resulta que América Latina, y eso nos incluye al arco andino principalmente, resulta que América Latina sigue siendo, todavía después de saqueada, sigue siendo uno de los emporios más importantes de riqueza que le quedan al planeta. Un emporio de riqueza que no ha sido agotado por la voracidad de las corporaciones. Llámense estadounidenses, como legítimamente tenemos que llamarlas, pues. Entonces, la orientación, sigamos en el guión, la orientación de esta formación bolivariana y chavista no puede ser sino una orientación independizadora, una orientación de soberanía, emancipadora, liberadora, una orientación que nos permita leer mejor lo que nos ha ocurrido y lo que nos está ocurriendo. Tú estabas diciendo una frase, tú Gerardo, una frase que usamos con mucha frecuencia, y es que la historia es un arma de combate. La historia es un arma de combate. La historia no es un arma de fuego, que es la que usan los imperios, que son las armas que usa la oligarquía. La historia no es un arma blanca, no es un puñal, pero la historia es un arma tremenda para que los pueblos consigan su camino, para que los pueblos se orienten, para que los pueblos entiendan por qué pasó lo que les pasó antes y entiendan por qué pasa lo que pasa hoy y qué puede ocurrir si nosotros, leyendo correctamente la historia, somos capaces de construir una sociedad mejor, una sociedad superior, un país mejor. Como decía el presidente Chávez, un país potencia dentro de una América Latina potencia. Esto es. Entonces, ¿de qué historia venimos a hablar? Venimos a hablar de la historia que tiene como protagonista las masas populares, que tiene de protagonista el pueblo, que tuvo a Bolívar. Si me permiten la expresión vulgar, pero que es muy gráfica, que parió a Bolívar. Que todos sabemos que cuando tenía 12 o 15 años, ya era el rico más rico de Caracas. Siendo un niño, ya era el rico más rico de Caracas, de acuerdo con el patrimonio de la familia, estamos diciendo. Y que lo entierran en Santa Marta con una camisa prestada de José Laurencio Silva, héroe cojedeño, nacido en el Tinaco, que era familia de Bolívar, porque estaba casado con una tía de Bolívar. Perdón, con una sobrina de Bolívar. Entonces, entonces es esta la idea del pueblo como protagonista, la idea de que coloquemos al protagonista verdadero sobre el tapete, que lo montemos, como decía Chávez en el béisbol, que lo montemos en la lomita, pues, en donde tiene que estar.
porque solamente los pueblos hacen la historia. Son los pueblos los que hacen la historia. Bolívar consuma, después de mucho genio político, después de mucho genio geopolítico, después de mucha capacidad militar como estratega, como táctico. Bolívar, después de 1821, el hombre de la lucha por la independencia en América Latina, el hombre después de Ayacucho en año 24 comandando Antonio José de Sucre, la independencia de América. Este Bolívar, en definitiva, tiene mucho que enseñarnos. Y para decirlo con Martí, tiene mucho por hacer en este continente. O sea, nos intentaron ideologizar en el sentido de que Europa era lo supremo, lo más importante, lo más brillante, lo más lúcido, lo más prístino. Y entonces algunos historiadores nuestros se fueron con ese pensamiento para Europa. Regresaron con ese pensamiento. Regresaron a decirnos que aquello era una maravilla. Y resulta que lo que teníamos era que ocuparnos de nosotros mismos, de lo que nos ha ocurrido aquí, de lo que nos ha pasado aquí, de cómo resolvemos este problema nuestro, que es el problema de la independencia, de la soberanía, de la liberación de nuestros pueblos, que es el problema de una sociedad justa, que es el problema de un mundo posible, como dice el foro, la consigna del foro de Sao Paulo, del Foro Social Mundial. Es posible otro mundo, claro, si tenemos la claridad necesaria para eso, que viene por la vía de la formación y que viene por la vía de la formación bolivariana y chavista. Es posible eso si claros, en conciencia, somos capaces de ponernos a construir ese tipo de sociedad que soñaron nuestros fundadores, que la estamos soñando desde los tiempos de Bolívar, pero que tuvo expresiones anteriores, con Guaycaipuro, con mucha gente que peleó aquí, antes de que emergiera la figura casi providencial, pues, de Bolívar, que no surgió providencialmente, surgió sobre los hombros de un pueblo inteligente, batallador, combativo, un pueblo guerrero, un pueblo rebelde como es este pueblo, y que es el pueblo que le está dando la batalla hoy al imperialismo norteamericano, después de haber pasado por la dominación española y de la dominación con características particulares de Inglaterra, que también pasó por aquí. Tan pasó por aquí que se quedó con Jamaica, se quedó con Trinidad, con territorios que no eran originalmente de Inglaterra. Y que el imperio inglés, en este caso el colonialismo inglés, le arrebató a sus propios pueblos. Nos deja ya Lirio varias cosas, igual que Alberto, varias cosas ahí para el debate. Mencionaba Lirio el Dorado, ese mito de la Edad de Oro, de Tomás Moro en Utopía y de Fenelón y todos aquellos que han pretendido construir esa mirada de la Edad de Oro, pero en el caso nuestro ese dorado para el saqueo, para la extorsión, para el sometimiento, para la aniquilación de nuestros pueblos a partir del saqueo de nuestras riquezas. Enrique va más allá. Yo hablaba hace un rato del Sumac Camaña, del Sumac Causay. Enrique va más allá. Le he escuchado propuestas en torno a esa mirada hacia adentro desde nuestra propia identidad, inclusive desde nuestra mirada originaria, esa necesidad de revisión o de debate de nuestra mirada originaria, no solo nuestra americana, sino la mirada originaria de Venezuela como construcción, como nacimiento, como génesis. Enrique. Bueno, Gerardo, yo creo que ustedes tres han puesto ya sobre el tapete distintas cosas para debatir, para reflexionar y para debatir. En tu intervención inicial discutíamos sobre doctrina. Tenemos que discutir sobre doctrina. Eso que decía el profesor Alberto, hay que revisitar el pensamiento, hay que revisarlo, ¿no? Hay que cuestionarlo. Hay que revisar incluso la carga semántica de muchas palabras y mirarla, lo decías también, desde lo descolonial, ¿no? Hoy día. Los tres han dicho tantas cosas que yo creo que es necesario por la formación que se está iniciando a partir de este momento a nivel nacional, a propósito del Bicentenario, ¿no? A propósito del Bicentenario, que no debe ser únicamente con lo del Bicentenario, que se mantenga también en el tiempo, pero que a partir de esto recuperamos
tenemos que recuperar la historia y tenemos que mapear la historia. Tenemos que cartografiar la historia con las miradas del siglo XXI. La historia, lo apuntaba Alirio ahorita, ¿no? Y partiendo de eso, de la historia incluso como arma, de esa transformación que también tienes en algunos de tus libros, Alirio, hacer la transformación de la patria a partir de la historia, pero para no repetir los mismos errores. Por allí lo dicen, por allí para corregirlo exactamente y para transformar allí lo que viene. El profesor Alberto decía que teníamos que mirarnos desde lo latinoamericano, el pensamiento latinoamericano. Yo creo que sí, tenemos que volver allí hacia lo latinoamericano, claro que sí. Pero debemos comenzar a cuestionar qué es Latinoamérica y desde cuándo es Latinoamérica y por qué Latinoamérica. Latinoamérica y en algunas cuantas palabras quizás lo vaya a utilizar en este sentido, Latinoamérica quizás desde la mirada y el concepto de la antropología positivista, eurocentrista en todo caso, como un segundo territorio, otro territorio. Eso que después en 1823 Monroe, ¿no? lo va a declarar como esa doctrina Monroe, ¿no? El patio trasero y toda esta cuestión. Entonces nosotros tenemos que ver por qué asumir a Latinoamérica y por qué perdimos aquella idea, y si vale la pena retomarlo, ¿no? Y si era la idea, la noción, el contexto de la América Meridional. Era como la manifestaban en ese momento, por lo menos a lo largo del siglo XIX, una vez que se pasó aquello de la tierra firme, una vez que se superó lo del Nuevo Mundo, ¿sí? Llegar a la América Meridional. Bolívar lo usa muchísimo, mucho es la América Meridional, pero la América Meridional en contraposición entonces a una América que era septentrional. Que por cierto, la América, y eso también nosotros debemos decirlo, porque en ese momento de Bolívar, los Estados Unidos no eran los Estados Unidos que nosotros conocemos hoy día. Las 13 colonias quizás, porque recuerden ustedes, Alirio, tú como historiador sabes más de esto, por lo menos más que yo, la república que se constituye en la Florida, pero que parte de este ejército nuestro, 1817 exactamente, parte de este ejército nuestro llegó hasta Texas, hasta una ciudad de Texas que todavía era territorio mexicano. Y que la propuesta que nosotros repetimos muchísimo de la América para todos, desde el río Bravo, Río Grande hacia abajo y no sé cuánto, no era desde allí, era desde el Mississippi. Lo que se tenía era la mirada y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a rescatar con el continente nuestro, que ese territorio ya no era la América Meridional, ciertamente, y que Bolívar se detiene y el pensamiento de muchísimos estudiosos se detiene sobre la América Meridional. Sí, nosotros tenemos que ir allí. Sí, creo que tenemos que partir sobre el pensamiento latinoamericano y comenzar a cuestionar con todos los estudiosos. Es decir, es la mirada nuestra desde dentro, esas reflexiones, aquellos que a comienzos quizás a finales de siglo más bien, finales del siglo pasado, se comenzó a llamar muchísimo, a estudiar mucho, que fue lo poscolonial. Esa reflexión poscolonial, Homi Bhabha, entre otra gente, ¿no? No únicamente. Y después va a dar un paso que ya venía también gestando, o sea, a lo que nosotros, desde la mirada teórica, histórica, nosotros hablamos de lo descolonial. Nosotros tenemos que volver a ese estudio y a esa reflexión nuestra. Y decía esto por la propuesta del profesor Alberto de revisitar, dicen los mexicanos, de revisitar nuestra historia, de revisitar nuestro pensamiento, nuestro americano. Pero Gerardo, y ahí retomo algo que tú decías también. Sí, es cierto, no hay que desechar las revoluciones, no hay que desechar estos grandes pensadores europeos. La mirada de todos ellos es europea. Independientemente de que sean buenos, que hay que estudiarlos, sí, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. Pero nosotros no podemos desechar en el análisis, en el estudio, ni siquiera podemos desechar las revoluciones que se pudieron haber hecho desde la derecha, si es que las hicieron realmente, si es que profundizaron. ¿Y por qué no? Porque creo que tenemos que ponerla primero en contexto y después en confrontación.
tenemos que confrontarla, tenemos que verla. Nosotros tenemos que revisar nuestro continente desde los inicios, desde las propias sublevaciones de los aborígenes, no de los indígenas, porque no eran las Indias donde había llegado Colón, ¿no? El término también tergiversado y la cuestión. Yo disiento mucho del desarrollo, tú lo mencionabas, Alirio, del desarrollo que tuvo para la historia el padre Las Casas, ¿sí? Porque sí, el padre Las Casas protegió mucho a los indígenas, pero por sugerencia del padre Las Casas vinieron los esclavos africanos. Perdón, estoy usando mal el término. Vino la esclavitud que trajeron desde África, el secuestro de seres libres, de seres vivos que vivían en su territorio y que fueron allá secuestrados y traídos a este territorio para ser aquí esclavizados. Ese término también tenemos que saberlo manejar, ¿no? Yo creo que es la otra mirada, la mirada descolonial. Nosotros mismos lo usamos muchísimo y yo sé que todos tenemos esta mezcla, este mestizaje en cada uno de nosotros, en nuestras familias, pero nosotros hacemos muchísimo hincapié para tratar de resaltar como una minoría lo afrovenezolano, lo afrocaribeño, sí, incluso lo afro, no dice lo afroestadounidense, que debería ser, ¿no? Sino lo afroamericano, pero nunca hablamos de lo eurovenezolano, ni lo asiático venezolano, ¿sí? En lo absoluto. ¿Sí? Para nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo la utilización de un discurso que, cuidado, puede ser despectivo y positivista. Cuando Bolívar, y con toda la gente, de luego que lo estaba apoyando, que inicialmente fue una élite, y eso hay que decirlo claro también, inicialmente fue una élite, hasta que pierden la Primera y la Segunda República, se van a dar cuenta que necesitaban al pueblo. Tú lo mencionabas allí, lo decía Salvador Allende: para llegar al gobierno y ejercer el gobierno y consolidar la revolución, no necesitamos ni Mesías ni milagros, necesitamos al pueblo. Es el pueblo lo que se tenía que llevar adelante. Cuando ellos consideraron que y vieron la importancia del pueblo, después de Urica, después de todo lo que habían conocido con Boves, ¿sí? ¿Y por qué no podían derrotar a Boves? Porque el pueblo estaba con Boves. Esa es otra mirada que nosotros también tenemos que tener, ¿no? Ese líder era monárquico. Me refiero a Boves. Ese líder era republicano. ¿En cuál de los dos ámbitos podríamos situarlo? Aunque él era español, ¿no? Pero el pueblo estaba con él, la mayoría del pueblo estaba con él. Y si ustedes buscan más la historia, si ustedes ahondan más en la historia, van a conocer a la columna infernal. Y la columna infernal salía a luchar. Es más, Boves era prácticamente invencible por la columna infernal. Y en la columna infernal estuvo el capitán Rondón, que después nosotros lo vamos a conocer como el coronel Rondón, ¿no? Sí, es decir, cosas para saber analizar, debatir y estudiar. Pero él estuvo quizá posterior, porque él estaba con otro en Apure, ¿no? En Apure también estuvo él allí metido con otro realista, pero él estuvo también allí. Y cuando matan a su comandante, termina con el área de Boves hasta que también lo matan, igualito. Primera lanza de Boves y luego primera lanza de Páez. Y luego primera lanza, claro, cómo no, y bueno, pero fíjese esto a dónde quería llegar con esto por lo que estás diciendo, por la cuestión del mestizaje, quizás en ese momento todavía no tan marcado con el negro primero, con Pedro Camejo, con el que fue después el coronel Infante, que fue fusilado en Bogotá, no era Nueva Granada, ya era la República de Colombia, Colombia la Grande, esa, la que llamaban la Grande, aunque Bolívar no la mencionó nunca como la Grande en el discurso de angostura que tú tienes por allí, ¿sí? Pero esa mirada de esos luchadores que son pueblos como Rondón, como Pedro Camejo, como Zaraza, exactamente, el mismo José Laurencio Silva, ¿sí? Por la cuestión racial, la mezcla de razas, los intercambios, cuestionando también lo de raza. También, hay que decirlo, ¿no? Que debemos nosotros cuestionarlo. Cuando me refería con los afrovenezolanos y a los afrocaribeños, lo que sea, Bolívar mismo habló de que nosotros éramos una integridad total, que nosotros éramos
criollos y por encima de todo, cuando nos preguntan a nosotros somos criollos, con todo y que tengamos un gen africano, un gen aborigen, un gen europeo, que yo creo que prácticamente todos lo tenemos, ¿no? Que no podemos desligarlo. Interrumpe, eso era lo que decía lo del debate. No, usa el micrófono. En el discurso de Angostura dice Bolívar que nosotros no tenemos por qué estar consultando. Esto fue 1819. Nosotros no tenemos por qué estar consultando los códigos de Washington, dice Bolívar aquí. Después que dice que somos producto, que somos un pequeño género humano, diferente. ¿Qué es lo que Bolívar está diciendo allí? Lo que está diciendo es que nosotros no somos gringos, chicos, que nosotros no somos anglosajones, no somos gringos y no somos ingleses. Aquí dice Bolívar, porque ya la prédica de Santander estaba andando y ya Estados Unidos andaba en estas tareas, en estas diligencias en América del Sur. Es más, Estados Unidos prefería que estos territorios siguieran controlados por España, porque era una potencia débil, y eso les aseguraba a ellos la posibilidad después de dar los zarpazos que planeaban dar en América Latina. Esa es la tesis, tú lo sabes, Alberto, de la manzana madura, de la fruta madura. No. Lo que hay es que esperar que esas frutas se maduren y caigan. Después que caigan, están en brazos de nosotros. ¿Quién más se va a apropiar de ellas, pues? Esta era la tesis, que privaba en el liderazgo estadounidense a comienzos del siglo XIX. Estemos claros. Así es, Alirio, ya se lo voy a pasar porque el debate es eso para que nosotros lo abramos. Yo quisiera cerrar con algo que tú decías cuando abrías lo de la pregunta, Gerardo. Quisiera cerrar esta intervención. Nosotros tenemos que buscar la raíz de lo venezolano, incluso la idea, la concepción de lo venezolano. ¿Fue realmente Américo Vespucio en ese recorrido, Alonso de Ojeda? ¿Fueron ellos? ¿O fueron esta idea que tenían creo que eran los paraujanos en la sierra de Perijá, en eso los que son conocidos como la gente de las aguas? Creo que es más para debatir. Allá me estoy metiendo en los territorios del profesor Alberto, que nos va a explicar mucho más allí, pero ahí viene lo venezolano, porque el territorio que nosotros conocemos como Venezuela no era tierra firme, no se llamaba tierra firme, ni como propusieron algunos en España en su momento, que era la tierra de gracia por la llegada de Colón a la tierra firme y la cuestión. Creo que no, creo que tenemos que ir a buscar nuestra esencia, nuestro origen, y a partir de allí comenzar a buscar nuestra cultura, por supuesto, con los brazos que nos van a unir, los brazos culturales de esa savia formadora hacia la América y hacia Latinoamérica. Yo creo que con esto abrimos el debate, Gerardo, por lo que ustedes querían hablar y decir, y por los cuestionamientos que tenemos de aquí en adelante. Formación y arranque de la gran Escuela Nacional de Formación, la Escuela de Escuelas, que ha sido orientada por nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es importante resaltar, bueno, el esfuerzo, lo hemos compartido en varias ocasiones, la necesidad de sistematizar la historia de nuestras ideas.